¿Qué tal, compañeros? El día de hoy mi equipo y yo les traemos un tema muy interesante, así que pongan mucha atención porque hoy les hablaremos sobre los fluidos. Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. Física 3. Profesora Marisol Melo Muñoz. Grupo 504. Proyecto realizado por Chávez Arriaga Casandra, Cruz Gutiérrez Verónica, Leiva Limón Yareli Getsemani, Rodríguez Guevara Vanessa y Valdés Torres Diana Fernanda. ¿Qué veremos el día de hoy? Veremos qué es un fluido, mecánica de los fluidos, los diferentes estados de la materia y sus características, propiedades de los fluidos y dos experimentos. ¿Qué es un fluido? Un fluido puede ser tanto un líquido como un gas, con la capacidad de fluir en una dirección bajo la influencia de una fuerza externa. Se diferencian líquidos y gases en términos de su capacidad para mantener un volumen definido o ocupar todo el espacio disponible en un recipiente respectivamente. En la industria, los fluidos desempeñan un papel crucial en la transmisión de energía a través de métodos mecánicos, eléctricos o hidráulicos. Además, estos fluidos cumplen diversas funciones como lubricación, refrigeración, sellado y protección contra la corrosión en procesos industriales. Diferencias entre un sólido y un fluido. La distinción principal entre sólidos y fluidos radica en que los fluidos, a diferencia de los sólidos, no pueden soportar tensiones cortantes en reposo por mínimas que sean. Los sólidos experimentan deformaciones constantes cuando se les aplica un sistema de fuerza, manteniendo esas deformaciones mientras no cambie su estado tensional. En cambio, los fluidos experimentan deformaciones continuas cuando se someten a tensiones cortantes y estas deformaciones persisten mientras las fuerzas que las originan sigan actuando. Las leyes constitutivas de los fluidos definen la relación entre tensiones y velocidades de deformaciones en este contexto. ¿Qué es la mecánica de fluidos y dónde se aplica? El concepto de mecánica de fluidos representa un enfoque particular del estudio de los líquidos y los gases. El estudio y análisis de los datos de la mecánica de fluidos es la base de cualquier instalación o sustitución de equipos industriales. ¿Qué se entiende por mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar las leyes de la fuerza y el movimiento de los líquidos y posterior a la reacción de estos. Comprende dos subcategorías: la estática de fluidos hidrostática, que es el estudio de los fluidos en fase de reposo, y la dinámica de fluidos, que es el estudio de los fluidos en movimiento. El objetivo de la mecánica de fluidos es el de comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y en diferentes condiciones atmosféricas para seleccionar el fluido adecuado en sus diversas aplicaciones. Las sustancias que fluyen se denominan fluidos. Todas las sustancias líquidas y gaseosas se consideran fluidos. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de los fluidos? El estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos se conoce como hidrostática. La presión que actúa sobre un líquido o un gas determina su volumen. Como los líquidos tienen un volumen fijo, el cambio de volumen causado por los cambios de presión externa es mínimo. Los gases, en cambio, no son lo mismo porque no tienen un volumen definido. A pesar de que cada fluido es único en términos de composición y atributos específicos, hay varias propiedades que todos los fluidos comparten. Estas cualidades pueden clasificarse de la siguiente manera. Propiedades cinemáticas. Estas propiedades ayudan a comprender el movimiento de un fluido, la velocidad y la aceleración de los fluidos, que son propiedades cinemáticas. Propiedades termodinámicas. Estas características ayudan a determinar el estado termodinámico del fluido. Las propiedades termodinámicas de los fluidos son la temperatura, la densidad, la presión y la entalpía específica. Propiedades físicas. Las propiedades físicas ayudan a determinar el estado físico de cualquier fluido, como el color y el olor. Características de los fluidos. Los líquidos son fluidos incompresibles y los gases fluidos compresibles.
Los fluidos solo son compresibles cuando están sometidos a una gran presión y la compresibilidad de los gases puede desestimarse cuando el cambio de presión es muy pequeño. Las características importantes de los fluidos desde el punto de vista de la mecánica de fluidos son la densidad, la presión, la viscosidad, la tensión superficial y la compresibilidad. Número 1. Densidad. La masa por unidad de volumen de la materia se denomina densidad. Se suele expresar con el símbolo parecido a una P. La densidad de un gas cambia en función a la presión, pero la de un líquido puede considerarse constante a menos que los cambios de presión relevantes sean muy elevados. Presión. El fluido siempre está sometido a una presión. La presión es la fuerza por unidad de superficie en un punto. La presión normal que se experimenta en la superficie de la Tierra se llama presión atmosférica y, en general, las presiones se miden en relación a la presión atmosférica local. Estas presiones se denominan presiones nanométricas. La presión absoluta es la presión relativa a la de un vacío perfecto. Viscosidad. La viscosidad es la propiedad de un flujo que ofrece resistencia al flujo en una capa de un fluido sobre otra capa adyacente del fluido. En lenguaje sencillo se define como la propiedad del fluido que ofrece resistencia al flujo. La viscosidad de un fluido depende de la fuerza de atracción entre las moléculas, que depende de su composición, tamaño y forma. La energía cinética de las moléculas, que depende de la temperatura. Tensión superficial. La tensión superficial de un fluido es la fuerza que actúa principalmente para reducir la superficie de un líquido. La tensión superficial de los fluidos depende de la composición de la fase de vapor. Compresibilidad. Es la medida de cambio de volumen relativo de un fluido en respuesta a un cambio de presión. Para una masa determinada de fluido, un aumento de la presión provocará la disminución de volumen. En la mayoría de las aplicaciones, la compresibilidad de los líquidos puede despreciarse. Sin embargo, en los casos en que aparecen variaciones bruscas de presión, se originan ondas de presión. En estos casos hay que tener en cuenta la compresibilidad. ¿Cuáles son los tipos de fluidos? La forma de clasificar los fluidos viene determinada por la viscosidad y la compresibilidad. Fluido newtoniano. El fluido newtoniano es el fluido que obedece la ley de viscosidad de Newton. Es el fluido viscoso en el que la tensión es directamente proporcional a la deformación. La mayoría de los líquidos y gases conocidos son fluidos newtonianos. Fluido comprensible. El fluido comprensible es aquel que experimenta una reducción de volumen o un cambio de densidad bajo presión. Los gases y el plasma son fluidos compresibles. Fluidos incompresibles. El fluido incompresible no cambia su volumen en respuesta a los cambios de presión o velocidad de flujo. En su mayor parte, los líquidos como el aceite y el agua son fluidos incompresibles. Fluido ideal. El fluido es un fluido que es incompresible y que no tiene viscosidad ni rozamiento. Se conoce como fluido ideal. En el mundo real, el fluido ideal no existe. Y, por último, el fluido real. El fluido que tiene al menos cierta viscosidad se llama fluido real. En realidad, todos los fluidos existentes o presentes en el entorno se denominan fluidos reales. Por ejemplo, el agua. La física de los fluidos es impresionante. No solo es increíblemente compleja, tanto que no sabemos si una de sus ecuaciones principales, las de Navier-Stokes, tienen solución general, sino que además es increíblemente bella. Tanto que la división de dinámica de fluidos de la American Physics Society celebra cada año un concurso donde premia a los experimentos con resultados más bellos en este dominio. Estos son algunos de los ganadores de los últimos años. Aquí estudiaron cómo se comportaban las burbujas de aire al subir por una botella puesta boca abajo. Primero lo estudiaron con agua, y poco a poco fueron aumentando su viscosidad añadiendo glicerina, viendo que por supuesto el comportamiento cambiaba. En este otro caso se estudiaron los flujos de aire provocados por una peonza que gira. Se forman donuts de aire a su alrededor. Mirad esto.
Simplemente precioso. Otro equipo investigó y simuló qué ocurre cuando varios vórtices chocan. Probaron con 2, pero también con 4, 8 y 20. Y los resultados son maravillosos, sinceramente. Estados de agregación. Se llaman estados de agregación o solo estados de la materia a las fases que presentan las distintas sustancias de acuerdo a las fuerzas de unión existentes entre sus partículas. Se conocen 4 fases de la materia, pero yo solo voy a hablarles sobre 3: la líquida, la sólida y la gaseosa. Empezamos por la líquida. La materia en estado líquido posee una unión mucho más laxa entre sus átomos, lo que le permite la fluidez, que es su característica principal. Esto significa que este tipo de materia no posee una forma definida, sino que asume la forma del recipiente que la contiene. La materia líquida presenta menor cohesión, movimiento de energía cinética, fluidez, difusión, poca comprensibilidad y contracción en presencia del frío, excepto el agua, ya que ésta a muy bajas temperaturas se congela o cambia a estado sólido. Algunos ejemplos de la materia en estado líquido son el agua, el mercurio, la sangre y la leche. Y el estado sólido. Este estado es reconocible porque la materia presenta un cuerpo definido, con volumen propio y forma constante, dependiendo de la sustancia de la que se esté hablando. Sus átomos forman estructuras estrechas y rígidas, lo que les ofrece resistencia a las fuerzas externas. Son resistentes a la fragmentación, tienen poca o nula fluidez, cohesión elevada y una memoria de forma que les brinda elasticidad a algunos materiales. Esto quiere decir que es la capacidad de recuperar su forma si se le saca su configuración original. Algunos ejemplos de esta materia son la cerámica, la madera o el hueso. Y finalmente les hablaré del estado gaseoso. La materia en estado gaseoso se le denomina gas y se compone de partículas muy poco unidas, expandidas, y su fuerza de atracción es muy leve. Les impide poseer forma y un volumen definidos, por eso se esparcen tan rápido. Presentan muy poca densidad. Sus partículas se presentan en un desorden relativo, se mueven de forma muy rápida y presentan una baja respuesta a la acción de gravedad, cohesión casi nula y volumen variable, pero con muchísima capacidad de compresión. Algunos ejemplos de gases son el ozono, el gas natural en las cocinas, el helio y los gases que componen la atmósfera. ¿Qué onda con Newton? Para ello tenemos la ley de la viscosidad de Newton, la cual nos describe el comportamiento de los fluidos viscosos como líquido y gases. Estos cuando se mueven o fluyen. Esta ley principalmente fue formulada por Sir Isaac Newton y se basa en la observación de que la velocidad de deformación de un fluido es directamente proporcional a la fuerza de corte aplicada sobre él. Establece que en movimientos fluidos laminares existe una relación lineal entre las tensiones tangenciales y los gradientes de velocidad, siendo la constante de proporcionalidad una propiedad física del fluido llamada viscosidad dinámica o absoluta. Pero, ¿y qué son los fluidos laminares? Los fluidos laminares son un tipo de movimiento de un fluido cuando éste está perfectamente ordenado, estratificado y suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. Tomando la viscosidad dinámica y absoluta, tendremos que la viscosidad dinámica es la propiedad en que los fluidos se caracterizan por su resistencia a fluir, debido al rozamiento entre sus moléculas. Sin embargo, la viscosidad absoluta es una propiedad física que nos describe la resistencia interna de un fluido al fluir o deformarse bajo la influencia de fuerzas cortantes. En otras palabras, es la medida en que la pegajosidad o la fricción interna presenta un fluido cuando se mueve a diferentes velocidades o cuando se le aplica una fuerza externa. La viscosidad aumenta a medida que la tasa de deformación o corte aumenta. Un ejemplo común sería una mezcla de almidón de maíz y agua, mayormente conocida como líquido viscoso no newtoniano.
Cuando se le aplica una fuerza a esta mezcla, se vuelve más sólida temporalmente, pero vuelve a fluir cuando se detiene la fuerza. En los tisotrópicos, los fluidos experimentan una disminución de la viscosidad con el tiempo, cuando se someten a agitación o esfuerzos cortantes constantes, y recuperan su viscosidad original cuando se dejan en reposo, como por ejemplo serían ciertos geles y pinturas. Terapéuticos son fluidos que muestran un aumento de la viscosidad con el tiempo bajo esfuerzos cortantes constantes. A medida que se someten a corte, se vuelven más gruesos y más resistentes al flujo. Algunos fluidos de perforación utilizados en la industria petrolera son reopécticos. Los fluidos de perforación principalmente serán un medio para extraer los recortes del interior del pozo. Estos también evitan que los fluidos de la formación entren en el mismo durante la perforación y impiden los derrumbes de las paredes del agujero. Principalmente es remover los cortes de roca generados por el trepano y son clasificados de acuerdo a sus componentes de base, ya sea agua o aceite. Los materiales que utilicé para este experimento fueron maicena, un recipiente, agua y colorante en polvo. Comencé el experimento abriendo la maicena, solo que ocurrió un pequeño accidente. Pero son pequeños detalles. Continuando con el experimento, empecé a colocar la maicena en el recipiente y bueno, de hecho ahí iba a colocar también el colorante porque compré en polvo, pero se me olvidó. Entonces le eché el agua y bueno, después se me hizo un poquito más difícil revolverle el colorante porque de todas formas yo quería que fuera rosa. Pero no estuvo tan mal. Ahí como pueden ver estaba revolviendo con una cuchara, pero ya estaba muy, no sé, tieso, muy duro. Entonces mejor decidí pues seguir con las manos para que no se fuera un poquito más fácil. Ahí, creo que se ve como hasta salta la harina, como que estaba atascada ahí. Ahí continué como que balanceando la maicena y el agua para que pues lograra la consistencia que debería. Porque estaba un poquito, creo que si mal no recuerdo estaba como que muy aguado. O estaba muy duro, no me acuerdo. Creo que estaba muy aguado. Y no sé, creo que no había revolvido bien. Ahí empecé a experimentar como lo que veía en YouTube, de que le pegaban y se quedaba tieso. Y sí, o sea, no salpicó nadita. Nada más lo tocaba y sí me embarraba todos los dedos. Ahí creo que hasta se cayeron gotitas. O sea, es que no dejabas de aplicarle tantita fuerza o dejabas de picarlo, manosearlo. Y se hacía agua. Miren, ahí creo que se puede ver mejor. Creo que igual en algún punto de esto que estoy haciendo más cerquita, se llega a ver cómo incluso hasta se rompe, se hace polvito cuando pues le estoy poniendo fuerza. Y, o sea, véanlo, está súper aguadito supuestamente, pero lo tocas, está duro, está duro. Se imaginó incluso como los de las chicas del ASMR, porque, o sea, pareciera, pero porque está duro, incluso sacaba como polvito, pero dejabas de tocarlo tantito y se volvía líquido, como ven. Los materiales que utilicé para este experimento fueron 2 botellas de agua, una de ellas vacía, aceite, popotes, un embudo, cinta aislante y tijeras o navaja. Decided to turn my affection towards you. I decided to turn my affection towards you. Why
Bueno, aquí ya podemos ver terminado el experimento. La razón principal por la que se produce esta interacción, en la que se forman gotitas de estos dos fluidos, se debe a las diferencias en la densidad y la viscosidad. El aceite flota en el agua debido a su menor densidad. Así le da espacio al agua, digamos, para caer debajo del aceite. Sin embargo, la diferencia en la viscosidad también es importante, ya que permite que el aceite se mueva de forma diferente al agua. Recalcando, la viscosidad es una propiedad física de los fluidos que describe su pesadez o la facilidad con la que se mueven. Por ejemplo, el agua es menos viscosa que el aceite, lo que significa que el agua fluye más fácilmente que el aceite. Este fue el último experimento que realicé, solamente ocupé un recipiente, le puse agua y bueno, también porque se veía bonito, le puse colorante y diamantina. Y bueno, eso fue todo. No, solamente agarré un vaso de vidrio de mi cocina y le puse, bueno, era grueso, y le puse alcohol y con un encendedor lo prendí y bueno, creo que ya sabemos lo que pasó. Y porque cuando lo puse se hizo como que un tsunami, se hizo ahí un remolino muy cool, la verdad. Véanlo, analícenlo y de hecho hasta lo repetí muchas veces porque se veía muy padre.